Un argentino de Tommaso que también construía autos de carrera, y el Lore en ese momento era piloto Ferrari y había que esperar algo que estaba probando un Fiorano. Me acuerdo que llegamos como a las 10 de la mañana y el Lore llegó como a las 6 de la tarde, claro, estaba probando, y allá venía el Lore entrando con su buzo puesto, había dejado de probar la Ferrari, se llegó con el buzo, con el bolso típico que él llevaba siempre colgando. Se juntó 2 minutos con nosotros y bueno, le dijeron ahí, no, te está esperando ya Minardi, que es el equipo con que yo hablé, mañana te espera en la oficina de él, tenés todo armado, así que lo que necesites te van a brindar todo. Y bueno, el Lole fue una de los grandes que me abrió la puerta en Europa, y en el cual hoy día, después de tantos años, yo todavía tengo una enorme amistad con Minardi, ¿no? Y después fue muy lindo lo que transité con el equipo Minardi, porque empecé con un Chevron con motor BMW, y en ese entonces estaba de coequiper Elio De Angeli. Nada más que Elio De Angeli corría con motor Ferrari. Y lo lindo en esa época, en muchos años anteriores, acá se mató en el autódromo Ignacio Giunti. Ignacio Giunti corría con Ferrari, y ustedes recuerdan que se mató en plena recta principal. Y fue tanto que el periodismo italiano castigó a Ferrari, que a partir de ese momento Ferrari dijo, bueno, a partir de este momento nunca más un piloto italiano va a estar sobre un auto mío. Después de tantos años, Elio De Angeli, que estaba conmigo en el equipo fundador de Minardi, tenía un precontrato para ser piloto Ferrari de Fórmula 1. Hicimos 5 o 6 carreras juntos, y en un momento hubo una diferencia entre Elio De Angeli y el ingeniero que mandaba Ferrari en las carreras. Discuten, le sacan el contrato a Elio De Angeli, y se me abre a mí una enorme posibilidad con Ferrari, porque venía la carrera siguiente y quedaba el auto libre con motor Ferrari. Entonces Minardi se comunica con Ferrari y le dice, bueno, ¿qué hacemos con el auto? Y el ingeniero Ferrari dijo, el único que lo puede correr, lo quiere correr, es Guerra. O sea, para mí eso fue muy lindo en el tiempo, obviamente, y que me dio la posibilidad. Yo hice una carrera en Donington, y a la semana Minardi me comunica que tenía una reunión en Ferrari, que yo no sabía para qué era. Después me indican que iba a tener una reunión con todos los ingenieros que hacían el motor V6 Dino Ferrari, porque querían saber que yo le informara en qué había que trabajar para que el motor sea competitivo y le ganara a los motores BMW, los motores HAR. Había varias marcas, estaba Honda también. En ese momento en Honda el que hacía el desarrollo era Mansell, Nigel Mansell. Y bueno, fui ese día a Ferrari, me atendieron 6 ingenieros en una mesa redonda, que eran los que encargados del motor Dino Ferrari. Estuvimos como 1 hora y media hablando, casi 2. Cuando termina la reunión, yo pensé que ahí terminaba. Me dice, no, todavía no termina, porque el commendatore te quiere conocer. O sea, me agarró un escalofrío cuando me dijeron eso. Y bueno, me llevaron hasta la oficina del commendatore, y algo bárbaro, porque muchos sabrán que la oficina la ven por filmaciones o por cosas. Tenés como un pasillo largo, y en el fondo estaba el escritorio de él, siempre con traje, corbata y con unos anteojos, que yo le decía unas antiparras oscuras que no le podías ver los ojos, ¿no? Bueno, estuvimos él y yo solos. Él sabía toda mi historia de lo que yo había hecho en el automovilismo argentino. Hablamos de la reunión que tuvimos con los ingenieros, qué pensaba del motor. Bueno, estuvimos bastante hablando, y la conversación ya empezaba a terminar, y me había dicho Minardi, y Giacomo Caliri, que había sido ingeniero de Ferrari también, pero era ingeniero de Minardi en ese momento, me dice, ojo que si le vas a decir al commendatore Ferrari que querés ser corredor de él y le pedís plata,
no va a aceptar porque no le gusta pagar al Commendatore, decía. Entonces, bueno, en el final de la conversación le digo, Commendatore, quisiera hacer allá, al probador de autos se le dice collaudatore. Yo digo, quisiera ser collaudatore suyo, probar sus máquinas gratuitamente. Y cuando le digo eso, hizo así, sacó los anteojos y me miró fijamente a los ojos. Yo dije, ¿qué habrá entendido este hombre, no? Digo, y me dice, bueno, eso no se puede saber más. Puede ser o no puede ser. Bueno, ahí terminó la charla, me regaló un bolso, me regaló un libro firmado por él y en un papel que todavía lo tengo guardado, una autorización que yo podía entrar a Ferrari, a Fiorano, a la pista, cuando yo lo desee, firmado Enzo Ferrari. Eso lo tengo guardado todavía. Qué bárbaro, qué bárbaro. Estuviste mano a mano en la oficina del más grande, si no el más grande, de la Fórmula 1 internacional en su historia. Pero también tuviste el honor y el privilegio de tratar con ese tridente ganador que tuvo la Argentina en el automovilismo y en la Fórmula 1. Don Juan Manuel Fangio, siempre cuando lo nombro digo Juan Manuel I, rey de la Fórmula 1, José Froilán González y Carlos Alberto Reutemann. Un poquito de cada uno, decir. No, bueno, a Juan Manuel lo iba a ver siempre y antes de irme a Europa fuimos, charlamos bastante. Me acuerdo cuando yo volví de Europa, la carrera siguiente iba a ser en Nürburgring. Hay 180 curvas. Y bueno, fui a hablar un poco con Juan Manuel de eso y digo, Juan, ¿cómo haces para memorizar las 180 curvas? Me dice, olvídate. Tratá de memorizar las 3 primeras y el resto dejarlo para los años siguientes, si es que en algún momento la podés llegar a memorizar. Y fue así. Hice la tercera curva, 3 curvas, de esas me acordé y del resto, Nürburgring es imposible. Tiene tantas curvas y todas diferentes, loma, subida, bajada. Y la peor experiencia, y Tulio lo va a saber, porque con Tulio trabajamos mucho en aerodinámica. Perfil acá, perfil allá. Y paro en Nürburgring y le digo al ingeniero Cali, le digo, sacame los alerones de adelante. Porque lo había visto al Lole, que lo había sacado con Williams en Monza. Claro, en Nürburgring hay rectas muy largas, bajada, subida, bajada y subida. Salí en una de las rectas, bajada. Cuando fui a la subida, el auto hizo así, se paró de mano a esta altura. Yo quedé mirando hacia arriba. Por suerte nos hizo una vuelta a campana. El susto que me pegué fue de terror, ¿no? Entré a los boxes, digo, ponele, aparte de 2 alerones, ponele 2 más adelante. Impresionante. Nürburgring no es fácil. No es fácil hacerlo al 100%, que bueno, creo que Fangio lo hacía, ¿no? Bueno, que enaltece más cada vez que escuchamos a gente que ha tenido trato con Juan Manuel de lo que fue su 5º campeonato. Porque por un error compartido, dicho por él, entre él y el equipo, entró a boxes, tuvo un inconveniente tardaron en carga de combustible y todo, y salió último, volvió a pasar a todo el pelotón y logró el último campeonato, el 5º. No, era una máquina. Bueno, por eso yo te digo siempre, ¿no? O sea, Fangio iba a Europa y lo recibían en todos lados. Era Fangio y te ponían alfombra roja. Terrible. Froilán. Froilán era bárbaro, Froilán charlábamos. Froilán empezaba a charlarte a hora y terminabas a la noche cenando. Te hablaba de cuando le entregó el trofeo cuando ganó en el 51 en Silverstone la reina de Inglaterra, y te decía, te lo podrás imaginar, porque era un dicho de él, te lo podrás imaginar. No, es imposible, Froilán, imaginar. Bueno, ustedes saben, Ferrari no era muy amigo de muchos pilotos, pero yo creo que hubo 2 elegidos de Enzo Ferrari, Villeneuve y Froilán González. No hay duda sobre eso. Y para la juventud le contamos que uno entra a Ferrari, a Maranello, y se encuentra con 2 gigantografías. Una de José Froilán González, el primer ganador con Ferrari, y la segunda de Michael Schumacher. La de Froilán obviamente más grande.
Así es como lo tenía catalogado el Commendatore. Es más, él gana también en 1954, repite la victoria en Silverstone, pero aparte gana en las 24 horas de Le Mans, manejando 17 horas bajo la lluvia y la mayor parte nocturna. Ese era José Froilán González, alguien que tendría que tener un poquito más de reconocimiento aquí en la Argentina, ¿no? Sí, mucho más. Pero bueno, es así y es como se maneja todo. Y después el Lole era todo lo opuesto a todo. El Lole no hablaba, no le gustaba hablar. El Lole era, si bien para mí fue el que me abrió la puerta, a veces yo tenía que consultar algo y usaba mi micha de trampolín. Mi micha me llamaba y decía, acordate que esta momia habla poco, pero yo lo tengo toda la noche conmigo, así que vos lo que querés saber, llamame. Pero bueno, así todo un día en Silverstone llovía torrencialmente, en el Silverstone autódromo que era antes, que era el difícil, y en plena largada, miro así de costado, el Lole paradito con un paraguas. Lo miro, se agacha y me dice, ¿cómo manejan el agua? Le digo, no, Lole, qué sé yo, cómo puedo, ahora vamos a ver acá lo que pasa en Silverstone. Pero bueno, el Lole tuvo esa actitud, vino a 2 carreras de Fórmula 2 a verme. Era de pocas palabras, pero con esas cosas era muy demostrativo, ¿no? Y la anécdota con el Lole, un año estaba Minardi en la Argentina, el Lole ya era político. Y nosotros estábamos en un restaurante, el 9 de julio y Libertador, abajo que están los restaurantes, había un cafecito con Minardi charlando, eran como las 6:30 de la tarde, y pasa el Lole. El Lole paraba siempre en el hotel que está ahí en la Recoleta, se para, empieza a hablar con Minardi, obviamente, nos saludamos y todo, y saluda para irse, y le digo, Lole, yo me voy a quedar a cenar con Giancarlo, se lo dije por decir, si querés venir a cenar con nosotros. Obviamente cuando se va Lole le digo a Minardi, olvídate que el Lole no viene. Bueno, apareció el Lole hasta las 4:30 de la mañana hablando entre Minardi y Lole. Minardi hasta el día de hoy no se olvida de esa charla que tuvo con el Lole. Se quedó hasta las 4:30 de la mañana hablando con Minardi. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, no vamos a ser egoístas, abrimos el juego, levante la mano, le acercamos el micrófono y le preguntan lo que ustedes desean a... Atención que el que haga más preguntas creo que se lleva un libro del Automóvil Club. No se ría. No se ría, mira. Por favor. El micrófono. Dame. Creo que estoy saliendo por acá. Sí, yo ya lo tengo. Por favor, el nombre y la pregunta. Mi nombre es Emanuel. Bueno, Miguel, un gusto poder hacerte una pregunta. Gracias al Automóvil Club Argentino. Escuché recién que hablaste de Nürburgring. Tuvimos hace muy poquito un fenómeno que yo creo que para estos tiempos que corren con tantas redes, con tantas cosas, yo tengo 30 años, soy del palo de ese también, pero está el fenómeno Max Verstappen. Con 28 años se va un fin de semana a correr a Fórmula 1, al otro el doctor Marco le dice, sí, anda a correr a Nürburgring, va, corre, gana, está todo el día pensando en autos. ¿Crees que es más parecida a la mentalidad que tenían antes de todo el día entrenar o más pensada en las carreras? Y después, obviamente, la pregunta que te tengo que hacer es por Franco, que prácticamente no nos quieren decir nada, pero yo creo que también ya está arreglado todo. ¿Cómo lo ves a él? Yo lo veo un pilotazo para mí. Seguramente va a meter podio el año que viene, pero nada, tu perspectiva sobre eso y sobre el fenómeno de Verstappen, que me parece una locura. Gracias. Bueno, Verstappen para mí es diferente, lo que demuestra es diferente a todos. Yo creo que hay una diferencia entre el Verstappen y el resto por ahora. Creo que hay gente que puede llegar a funcionar como Piastri, hay varios pilotos en esa camada, pero hoy día la presión, yo digo siempre que la Fórmula 1 es una máquina picadora de carne. Si no tenés la personalidad suficiente, te voltean al toque. Y lo de Verstappen me parece que es muy inteligente, sabe de esta frialdad que estoy hablando yo, que es la Fórmula 1 y que es el automovilismo, sabe que tiene que aprovechar su momento, porque yo para mí está pensando que no está muy lejos del retiro Verstappen. Es muy duro, es muy desgastante la presión,
y todos los grandes premios que tienen. Y ya lo dijo varias veces, aparte ya es papá, ya empiezan a pesar esas cosas, porque vos querés, una vez que tenés un hijo, querés llegar a tu casa y tener tu hijo. La Fórmula 1 no tenés tiempo para nada, y creo que hoy los chicos de la edad, porque son chicos de Verstappen y todo el resto, piensan que es muy lindo correr en Fórmula 1, ganan muchísimo dinero, pero no tienen tiempo de nada. Entonces, creo que Verstappen está entendiendo de que quiere aprovechar al máximo lo que es hoy día su momento, correr en todo lo que pueda, y que en cualquier momento va a decir, bueno muchachos, muchas gracias, y quiero disfrutar lo que hice y quiero disfrutar a mi familia. Por el lado de Franco, yo creo que tiene un futuro enorme. Está dentro de los 20, es algo de lo que hablábamos antes. Acá critican a uno, a otro, pero el auto, flaco, en mi época, y la sigo manteniendo, estar entre los 20 no interesa si el auto es bueno o malo. Obviamente si es bueno mejor, pero si es malo, en la Fórmula 1 de muchos años, lo que miran es, no rompa los autos, llega y hace kilómetros en tu primer año. Eso te están monitoreando todos los dueños de equipo. Haciendo eso, tenés asegurado la continuidad dentro de la Fórmula 1. Franco, lamentablemente, debutó, y a todos nos causó una sensación, porque tuvo unos resultados, debutó como si hubiera estado hace 5 años en Fórmula 1 corriendo. Y creo que eso fue perjudicial en el tiempo, porque después tuvo los accidentes que tuvo con Williams, esas desinteligencias que hubo, y fue al Alpine, donde Briatore es un hombre frío, duro y comerciante. Y además, digamos, en el momento que Briatore elige a Colapinto, ya estaban elegidos todos los pilotos de la academia que tiene cada equipo de Fórmula 1. ¿Qué pasa? Hay muchos inversores, no es un solo dueño de un equipo de Fórmula 1, son muchos inversores que ponen plata, y en la academia hay muchos semilleros de pilotos. Entonces, si vos tenés una academia de pilotos y cuando vas a tener que elegir un joven, elegís un piloto que no es de tu academia, y obviamente que lo estás entrando por la ventana. Si bien eso lo hizo Briatore y lo logró, ahora después la última carrera, primero decía que era similar a Alonso, que iba a ser como Schumacher. Después cuando se la vio complicada a Briatore, se quiso desligar del problema y le empezó a pegar palo a Colapinto. Bueno, ese es Briatore, lamentablemente. Pero bueno, ahí es donde tiene que tener la frialdad Franco, de entenderlo. Yo creo que si hay alguien que cambiar en Alpine es Briatore, no Colapinto. Y fíjate que lo familiar que tenía Williams, cómo lo trataban a Franco, no es lamentablemente Alpine, pero bueno, es el ambiente de Fórmula 1. Tenés que estar preparado para esa frialdad, tenés que tener la responsabilidad, la personalidad fundamentalmente, de cuando tenés que pararte de mano con el ingeniero de pista, tenés que parar, porque los ingenieros son como es un ser humano. Cuando notan los resultados, ¿qué pasó? Y el piloto. Y el piloto. Ninguno agarra, recoge el guante y te dice, no, me equivoqué yo porque probé una suspensión diferente. ¿Escuchaste algún ingeniero alguna vez eso? Son pocos. Pero lo de Franco creo que para mí tenemos piloto para muchos años. ¿Alguna otra pregunta?